vieron los movió a orar más. Si nosotros leemos Hechos capítulo 1, esta gente vio a Cristo ascender. Estas personas vieron cuando Cristo ascendió a los cielos, cuando Cristo fue levantado, y estas personas en Hechos capítulo 1 vieron a Cristo ordenarles ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Simplemente esto que ellos vieron, creo que marcó una diferencia increíble en sus vidas. Esto nos habla de revelación. ¿Qué tanta revelación has tenido de Cristo en tu vida? ¿Qué tanto has visto? ¿Qué tanto has oído de Cristo en tu vida? Eso impacta tu manera de orar. Piensa en este momento, ¿cómo es tu vida de oración? Ese es el impacto que Cristo ha causado sobre tu persona. 5 minutos al día, con prisa, 0 minutos al día. Ese es el impacto que Cristo ha causado sobre tu persona. Ese es el interés que Cristo ha despertado en tu persona. Eso es lo que has visto de Cristo en tu vida, lo que oras y la manera en que lo haces. Si vemos Hechos capítulo 2, ¿qué vieron? Vieron la venida del Espíritu Santo, la vivieron y la vieron. ¿Qué más vieron estos hombres? Vieron a 3,000 convertirse ante el sermón de Pedro. Lo vieron. Vieron cómo Dios obraba entre ellos, formando con sus vidas la primera iglesia. Ellos vieron a otros venir con sus posesiones y darlas, ponerlas a los pies de los discípulos. Ellos vieron todo esto. ¿Qué has visto tú? Tu vida de oración habla de lo que tú has visto de Cristo, de lo que tú has visto de la iglesia, de lo que tú has visto del Espíritu Santo, lo que tú has visto en otros creyentes, lo que tú has visto al oír la predicación. Hechos capítulo 3. Ellos vieron enfermos sanar. Ellos vieron enfermos levantarse de ser paralíticos. Ellos vieron personas sanar de una forma espectacular. Ellos vieron la sombra de Pedro levantando, sanando. Ellos vieron la valentía y el denuedo de los apóstoles ante las autoridades y el valor de los creyentes ante la persecución. ¿Qué has visto tú en otros que te lleva a orar? ¿Con quién te juntas? ¿Con qué personas convives? Eso se nota en tu vida de oración. Ellos veían lo que Dios hacía entre ellos. Veían a Pedro presentarse ante las autoridades. Veían a Pedro ser llevado a la cárcel y luego ser librado de una forma sobrenatural. Veían a otros creyentes crecer en la vida como cristianos. Todo esto los llevó a resolver algo en Hechos 4:23. Vamos a ir por favor. Habla de un momento cuando fueron capturados, estuvieron ante el concilio Pedro y Juan. Y dice el versículo 23, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. O sea, las amenazas. O sea, fueron y les dijeron, ¿saben que viene una ola de persecución? ¿Saben que las cosas se van a poner muy mal? No llegaron con noticias muy buenas que digamos. Pero cuando los creyentes oyeron las noticias, escucha cuál fue la respuesta. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos, como si fueran un solo hombre, alzaron sus voces en oración a Dios. En el versículo 29 le dicen, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. No pidieron ser librados de la persecución o de las amenazas, sino pidieron valor para enfrentar eso. ¿Cuáles hubieran sido nuestras oraciones? ¿Cuáles han sido nuestras oraciones ante la violencia que hay en nuestro entorno? Oraciones cobardes. Señor, líbranos. Oh, Señor, guárdanos. ¿Cómo fueron las oraciones de ellos?
sin ningún temor, dijeron: solamente danos valor para predicar tu palabra. ¿Qué significaba predicar la palabra? Les habían prohibido predicar. ¿Qué significaba? Cárcel o muerte. Danos valor para hacerlo. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales, milagros, maravillas por medio del nombre de tu santo Hijo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Cómo no iba a temblar ese lugar? ¿Cómo no iba a venir el Espíritu Santo sobre estos hombres, quienes estaban orando conforme al corazón, conforme a la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Qué es lo que movía a la primera iglesia a orar? Lo que ellos veían de cómo Dios respondía, lo que ellos veían que estaba sucediendo, lo que ellos percibían y eran testigos con sus propios ojos de la realidad del Evangelio en sus vidas. Su vida de oración tenía la calidad de lo que ellos veían. Su vida de oración tenía el impacto que ellos recibían unos de otros, del mismo Cristo, de su palabra, de las cosas que pasaban en el entorno. Por eso ellos tenían una devoción por orar. Hechos 2. Todos los creyentes se dedicaban, es decir, tenían devoción a las enseñanzas de los apóstoles, tenían devoción a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. ¿Cómo no iban a tener devoción por orar? Viendo la clase de cristianismo, viendo o teniendo el impacto de Dios tan claro sobre sus vidas. ¿Has tenido una experiencia de oración en tu vida en la cual sabes que Dios te contestó? ¿Alguna vez oraste por algo? Una experiencia que cambió tu vida en una forma radical, una respuesta que recibiste a una simple oración. Quizá no hiciste la mejor oración ni la oración más larga, pero dijiste: Dios, si tú existes y si tú estás ahí, por favor contéstame esto. Si fue así, ¿cuál fue tu oración en esa ocasión? ¿Cómo oraste en esa ocasión? ¿Cómo fue la respuesta de Dios? ¿Puedes recordarlo? ¿Cómo te hace sentir eso? Que Dios te respondió. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué sientes cuando dices: Dios me respondió? Tú sabes que no fue una obra de la casualidad, tú sabes que Dios te respondió. La pregunta sería: ¿tú respondiste a Dios en alguna forma? Dios hizo algo por ti y tú reaccionaste y dijiste: aquí está mi vida, aquí está todo lo que soy, ¿cómo no te voy a seguir? ¿Cómo no te voy a servir? Claro, aquí está. O te quedaste pasivo, o solo esa respuesta fue por un tiempo, pero ahora estás lejos y no quieres más. ¿Cuál fue tu respuesta a esa vez que Dios te respondió? Ve la respuesta de la primera iglesia a las respuestas de Dios. Una manera de orar increíble, impresionante. Ahora, si has tenido una experiencia en la que Dios te contesta, entonces el día de hoy vas a comprender por qué la primera iglesia se dedicaba a orar con devoción. Porque sabían que Dios responde, porque veían a Dios actuar en medio de ellos, porque veían a otros creyentes vivir con denuedo, con valentía, orar por cosas que agradaban a Dios. No vivían entre creyentes que oraban por una mejor carreta. Señor, tengo una carreta buena, pero quiero una mejor carreta, quiero una mejor. Ellos no oraban por las cosas que nosotros oramos el día de hoy.
¿crees que nosotros como iglesia tenemos devoción para orar? Piénsalo por un momento. ¿Tú crees que aquí nosotros como iglesia tenemos devoción por orar juntos? Puedes decir, yo oro en mi casa, Carlos, no me acuses, yo oro en mi casa. Padre nuestro. ¿Cuándo fue la última vez que oramos juntos en una reunión de jueves en casa de Rocío? ¿Cuándo fue la última vez que oramos juntos en casa de Marcial, los jóvenes, reunidos y diciendo juntos, Padre nuestro, somos tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que no oraste en tu casa, sino aquí en la iglesia? ¿Crees que tenemos devoción como iglesia por orar? Tú tienes devoción por la oración. ¿Alguna vez la tuviste? ¿Por qué la tenías? ¿Por qué la perdiste? ¿Qué significa tener devoción para orar? Significa ser formales, tener un lugar y una hora en la cual estamos con nuestro Padre. Hemos tratado de hacerlo como iglesia cada 15 días, si quieres, en un espacio abierto. El próximo jueves 15 de diciembre es la última vez que en este año nos vamos a reunir como iglesia ahora. Espero que como iglesia podamos empezar a recuperar este sentido básico de la vida de oración.